Hola, esto es la mágica y amorosa historia. Vamos a hacer un video amoroso. El, eh, Voy a tratar de tomarme esta cuestión hacer un video bien relajado y va a salir, supongo, largo. Bueno, es lo mismo que digo otras veces, cuando sale un video largo, trate de verlo aunque sea por partes, pero trate de ver lo más que pueda del video para poder entender el concepto completo para el tamaño. Ok, este video vendría siendo una continuación del ciclo ese que hicimos del curso de magia, ¿ok? Del Chantam curso de magia. Que obviamente no era un curso de magia, pues este canal, o sea, mi intención con abrir este canal es simplemente abrir un poco la conciencia con respecto a la importancia del camino mágico en la historia del hombre, del ritualismo y todo ese asunto, en la historia del hombre en los cambios de poder, en los cambios políticos y lo que nos está pasando hoy en día, ¿ok? Dando a entender de que existe un camino mágico, un camino ritual, un camino esotérico que tiene una línea en común, que tiene un conflicto en común, digamos, desde hace miles de años, y que es el mismo conflicto que vivimos hasta el día de hoy. Y hago videos para dar a entender esa idea, pues, ese concepto general, ¿ok? Entonces, eso es independiente de lo que cada quien pueda creer acerca de la espiritualidad o el esoterismo, ¿ok? O sociedades secretas, o todos esos temas, ¿no? Mi finalidad no es más que presentar estos asuntos para poner un contexto, para dar a entender, creo que es lo importante de esta cuestión, pues de darnos cuenta de que ese camino existe, es real, está documentado, y que no ha llegado a su fin, que hasta el día de hoy las cúpulas de poder le siguen dando una tremenda importancia al camino espiritual, independiente, lo he dicho siempre, independiente de si a lo mejor realmente lo creen o lo hacen por conveniencia, eso es otra cosa, ¿me entiende? E independiente también de que si usted cree o no cree que ese camino mágico o ese ritualismo realmente genera un contacto con entidades espirituales, entidades extradimensionales, extraterrestres, angelicales, divinidades, sea lo que sea, ¿me entienden? O simplemente es un efecto mental o psicológico en estas personas que buscan ese camino para obtener poder, o es una simple alucinación, ¿ok? Algo que yo creo que se anula digamos, con el tiempo, con el transcurrir del tiempo. O sea, si esto fuera simplemente una alucinación o algo que estas personas quieren creer, o que fuera por conveniencia, todo este larguísimo camino mágico ya habría llegado a su fin, se habría desenmascarado hace mucho tiempo. Para mí, el hecho de que aún existan personas con muchísimo poder que aún creen en este camino mágico, para mí es un respaldo a que la existencia de este camino mágico es una prueba de que toda esta cuestión tiene un trasfondo mucho más oscuro, mucho más esotérico. Pero en fin, lo importante, como les digo, no es llegar a esa conclusión. Lo importante es simplemente, para mí, es hacer notar que este camino existe, ¿ok? Y en el marco de esa cuestión fue que hice la otra vez ese curso de magia, ¿me entienden? Para dar a entender algunos conceptos básicos, muy básicos, acerca de lo que es la magia.
¿ok? Para que tuviéramos ahí por lo menos las personas que han seguido el canal desde hace varios años, para que pudiéramos tener ahí un poquito un lenguaje en común, para que supiéramos una base, ¿cierto?, de qué es lo que estamos hablando, ¿ok? Así que aprovecho de decirle a las personas que se han suscrito recientemente al canal que vean los videos antiguos, que se metan a la lista de reproducción y vean también la lista, qué sé yo, del curso de magia o la otra lista que hay de la mágica historia, ¿ok? Bueno, entonces esa vez, en esa oportunidad, obviamente mi intención no era realmente hacer un curso de magia, pues, por eso el asunto lo dejé inconcluso cuando llegué ya, porque bueno, uno también tiene que ver si lo que está compartiendo uno por las redes sociales, tratar de ser un poco responsable y ver si es que lo que uno va a compartir eh, puede ser de utilidad, puede ser positivo, ¿me entienden? O no. Entonces por eso dejé trunco esa cuestión, esa temática, simplemente hasta llegamos ahí hasta un cierto momento y listo, lo que era necesario, ¿ok? Pero después, hablando con un amigo del canal, que tuvimos ahí algunas conversaciones bastante largas, eh, en donde hablábamos de temas espirituales que yo no he tocado acá. eh, Él me decía, ¿y por qué no hace un video acerca de esta cuestión y lo comparte? Entonces yo le decía en ese momento que no me parecía tan buena idea, porque cuando uno habla de asuntos espirituales, la moral, la ética, muchas cosas se distorsionan, se comienzan a distorsionar, porque obviamente los temas del otro lado no siempre se corresponden con la moralidad o la problemática del día a día del ser humano, ¿me entienden? Entonces, es complicado porque uno en el afán de hablar de este tipo de cosas puede caer en dar un mal mensaje, ¿me entienden? O un mensaje que se puede interpretar de una manera muy negativa, ¿ok? Aunque no sea lo que uno busca. Por eso esa vez dejé el asunto hasta ahí y por eso muchas veces no avanzo en ese tema, porque no, insisto, no es la finalidad del canal, no es mi finalidad, ¿me entienden? No es mi finalidad enseñar nada tampoco, ¿me entienden? Bueno, y después en otra conversación con este amigo seguíamos hablando de cosas espirituales, pero ya tomamos algunos aspectos un poquito más oscuros, ¿me entiendes? Y ahí yo le dije a mi amigo, ¿viste por qué estas cosas no me complica compartirlas en el canal? Me dijo, en realidad tienes razón, no es tan fácil, no es tan, no es- no- sí, pues, se complica el asunto, ¿me entienden? Porque ya el límite entre el bien y el mal se empieza a distorsionar y también, obviamente, todos estos temas empiezan a chocar con las cosas, las bases religiosas que podemos tener, ¿cierto?, en nuestra cultura cristiana, ¿ok? Pero, pero que en el fondo yo por lo menos me he dado cuenta de que realmente no necesariamente choca con la cultura cristiana. Lo que pasa es que lamentablemente el cristianismo se ha ido fracturando, ¿cierto? De una manera, creo yo, insana. Se ha fracturado por motivos políticos, qué sé yo, la monarquía inglesa creando el anglicanismo, ¿cierto?, para tener ahí una religión propia de acuerdo a sus intereses, en fin, todas las reformas religiosas que han existido dentro del cristianismo y las subdivisiones hasta más no poder, y por detalles que muchas veces para mí, para mi forma de ver el asunto, no tienen mucha importancia. Eh, entonces, eh, pero si vemos si vamos a la base, digamos, si vamos al maestro, digamos, por lo menos lo que hay en la Biblia acerca de él, acerca de su discurso y todo su ministerio o filosofía, como quiera entenderlo, yo creo que
para nada está alejado eso, el concepto del cristianismo, con las ideas más primitivas, las ideas más primigenias de la espiritualidad. ¿Me entienden? Otra cosa es lo que se ha ido agregando con el tiempo. En fin, o que tienen a veces también influencias de otros lados. A veces el maestro pasa en algunas líneas religiosas, el maestro pasa a segundo plano, cuando debería estar siempre ahí como protagonista, ¿entienden? Porque al final lo que dice Jesús es como la cúpula, ¿me entienden? De lo que se puede llegar de lo que uno necesita en esta cuestión en la vida diaria, digamos, en nuestro mundo cristiano. Eh, como me decía una señora, ¿cierto? Ni muy afuera que te hiele, ni muy adentro que te queme, o sea, sin llegar a tener un nivel de espiritualidad así como máximo. Jesús nos enseña la espiritualidad que tenemos que, creo yo, que entender dentro de los parámetros humanos, dentro de los parámetros a los que podemos llegar con nuestros 5 sentidos, o 6 o 7 sentidos, los que sean, con nuestro nivel de sapiencia, ¿me entienden? Con nuestro nivel de percepción de la realidad. El ser humano tiene límites, y eso muchas veces no lo entendemos. ¿Ah? Y tendemos a asociar todos estos temas espirituales desde una perspectiva humana, ¿me entienden? Y yo creo que es sano tener la conciencia de que, y la humildad de que nosotros, al tener un cuerpo físico, ¿cierto?, ya estamos limitados en muchas cosas. Nuestro nivel de comprensión está limitado a nuestro cerebro. Y nuestro nivel de espiritualidad, en fin, etcétera, etcétera. Tenemos limitaciones por todos lados. Entonces, creo que no podemos tener la arrogancia de pensar de que podemos llegar a un nivel de comprensión último. ¿Okay? Y eso me queda claro también dentro de las conversaciones que he tenido con este amigo, que muchas veces han sido conversaciones bastante largas, pero buenas. Pero los dos nos damos cuenta, nos reímos, ¿cierto? Porque nos damos cuenta de que muchas veces tenemos una conversación, qué sé yo, de 2 horas, y cuando terminamos de conversar nos damos cuenta de que llegamos al mismo punto de donde empezamos. ¿Me entienden? Damos vueltas a lo mismo, es lo mismo, siempre, una y otra vez. Y ese es el asunto, o sea, dentro de nuestra realidad de seres humanos, va a pasar esa cuestión con el tema de la espiritualidad, como les digo, siempre vamos a estar dando vueltas, siempre van a haber engrupidos, ¿cierto?, magos oscuros que quieren llegar más allá, ¿cierto?, un Crowley, todos estos personajes de los que hemos hablado en algún momento, ¿me entienden? Estos influencers del pasado, ¿cierto? Pero ¿cómo terminan? No terminan de muy buena manera, y sobre todo porque la psiquis no está preparada, la psiquis humana no está preparada para entender algunas cosas que se salen más allá de la realidad, y espero que en algún momento veamos también el porqué de ese asunto, porque eso también tiene una aplicación práctica. Este asunto de distorsionar la realidad tiene una aplicación práctica dentro de estos grupos de poder, dentro de estos grupos esotéricos, y ellos entienden y comprenden muy bien qué se juega cuando se juega con la realidad, digamos, y cuando se juega a distorsionar la realidad, y qué se puede llegar a conseguir. Ellos lo saben muy bien, ¿ok? Pero no es el tema del que les quería hablar, ¿ok? Me pegué un saltito de 15 minutos, pero creo que no estaba de más. Entonces, el tema que me aconsejó mi amigo que podía tocarlo en el canal era el asunto del misterio del amor. Y por eso les digo yo que esto vendría siendo la continuación de ese curso de magia, ¿ok? Entonces ahí vimos algunos conceptos básicos, y ahora ya vamos a entrar en un terreno más profundo, más delicado, más positivo o oscuro, dependiendo de cómo usted quiera ver esta cuestión, ¿ok? Ya, no me voy a justificar más, vamos con el asunto. Como les digo,
saque de aquí lo que le pueda servir y, y, y eso, y vamos, sigamos avanzando en este camino mágico, en esta mágica historia. Amor, amor, vamos con el misterio del amor. Quiero saber, o sea, ¿usted se ha preguntado alguna vez? Quiero saber qué es el amor, como dice, ¿cómo se llama el grupo? Foreigner. Ah, se me cayó el carnet. I wanna know what love is. I know you can show me. Se me le cayó el carnet. Ya, pero sí, pues, como cantaba ahí el tipo eso, quiero saber qué es el amor, ¿cierto? El amor, hoy en día se utiliza la palabra, el concepto, para indicar, ¿cierto? Para hablar de un montón de cosas, de un montón de sensaciones, ¿ok? Para indicar un montón de afectos, de apegos y desapegos, ¿ok? Al punto en que ya no se entiende para dónde va el asunto. Qué sé yo, si usted quiere saber lo que es el amor y confía, ¿cierto?, en Internet, ¿cierto?, porque Google lo sabe todo y lo dice todo, y va a la página de Wikipedia del amor y se va a encontrar lo mismo de siempre con todos estos conceptos que hemos revisado, ¿cierto? Una página extensa, cansadora, con un montón de puntos de vista para allá y para acá, puntos de vista que a veces son contradictorios unos con otros. O sea, okay, por ejemplo, Wikipedia nos dice que puede existir el amor desinteresado, ¿cierto? El, qué sé yo, el amor que tiene un padre o una madre por sus hijos, o un amor egoísta, ¿cierto? El amor propio. ¿Ah? Yo tengo amor propio, ¿cierto? Un ego, ¿cierto? Como este término que está de moda ahora, por decir egocentrista, anda, ¿cómo es que se llama este asunto? Ya, se me olvidó, como siempre. Bien, Esteban, bien, muy bien. un, tengo la punta de la lengua, vamos, no, ya, más rato me voy a acordar. Bueno, pero ese es el asunto. Usted se mete a Wikipedia y ahí va a encontrar un montón de definiciones de acuerdo de un montón de filósofos, qué sé yo, a través de la historia, en fin, bla, 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 bla. Y como siempre, cuando recurrimos a este asunto, vamos a quedar más con una sensación de no entender, de estar más confundido antes que después. ¿Ok? Y con lo que vamos a hablar ahora va a ser peor todavía. No va a ganar nada, así que corte el video ahora, ¿sí? Quédese con lo que usted entiende por amor. Bueno, el amor también sirve hoy en día como bandera de lucha política, ¿ok? Algo que ha ocurrido otras veces, pero como excepciones, como cosas pintorescas. Pero hoy en día hay una gran fuerza política que ocupa se disputan, ¿cierto?, el derecho a utilizar políticamente el concepto del amor, ¿cierto? La agenda homosexual, la agenda LGTB muchas veces utiliza como bandera de lucha el que dos personas de un mismo sexo tienen todo el derecho a amarse, ¿ok? Entonces, lo que para otras personas más conservadoras puede parecer una relación antinatural, estas líneas políticas lo justifican con la bandera del amor, ¿ok? Pero obviamente este amor desaparece cuando se trata de muchas veces de formar una familia, ¿cierto? De los niños, o cuando se trata del tema, por ejemplo, del aborto. Ahí no hay, como que no hay mucho amor, pues. ¿Me entienden? Entonces, pero aquí se habla de un amor, pero un amor sensual, que lo tienen todas las parejas independientes de que sean homosexuales o heterosexuales, ¿me entienden? Pero realmente esa sensualidad, ese erotismo en una primera instancia que lleva a un sentimiento, ¿cierto?, de afecto después a largo plazo mucho más profundo, ¿cierto? Y que las parejas las parejas exitosas van cultivando a través del tiempo, ¿cierto? ¿Será esa idea, será una representación de lo que es el amor?
Pero, ¿qué es el amor? ¿Ah? Bueno, en la mayoría de las definiciones, el amor va asociado a una sensación fuerte, ¿ah? A un apego, a un apego fuerte hacia algo o hacia alguien, o un afecto fuerte hacia algo o hacia alguien. Pero al día de hoy ese asunto ya antiguamente se cuidaba de decir amo esto, ¿me entienden? Pero hoy en día la palabra se puede utilizar, pero indiscriminadamente, qué sé yo puedo decir amo estos zapatos, los amo, ¿me entienden? No, tú no amas esos zapatos, tú sientes te gustan tus zapatos, te sientes cómodo, era el modelo que tú querías, sientes puedes llegar incluso a sentir un afecto por algo material, pero amor, no, no, vamos a ver que no se puede. En fin, pero se ha distorsionado. Entonces, como tantas otras veces, vamos a recurrir, ¿cierto?, al origen de la palabra, a la etimología. Amor. ¿Cuál es la etimología? Bueno, cuidado, alerta aquí, alerta. Hay una etimología que es bien popular, ¿cierto? Acá, por ejemplo, yo me acuerdo que Sergio Lagos la nombraba siempre, a cada rato, cada vez que el compadre tenía la oportunidad, hablaba de la etimología de la palabra amor, y él explicaba así muy sabiondamente de que amor significaba sin muerte, sin y muerte, ¿cierto? Entonces amor significa sin muerte, ¿ok? Y eso da obviamente todo ahí una percepción hippie del asunto, ¿cierto? Que estamos hablando de las cosas de los sentimientos que sobreviven a la muerte. No, esa es una etimología falsa que se extendió, digamos, en la época medieval alta, digamos, ya ahí en el límite con el Renacimiento, ¿cierto? Cuando empieza esta revolución, ¿cierto?, espiritual, y sacan a la luz esta etimología que nos juntan y pega, porque cualquier lingüista va a explicar de que ahí se juntan un término griego con un término latino, que no tiene nada que ver uno con el otro, y que también se echó a correr en ese tiempo también por un tema político, para desprestigiar, digamos, a la iglesia, ¿ok? Y desprestigiar el concepto que tenía la iglesia acerca del amor, y también para echar a andar también el otro asunto de que la palabra amor al revés significaba Roma, ¿ok? Entonces la iglesia romana era contraria al amor verdadero, ¿me entienden? Y que este concepto del amor verdadero, de lo que trasciende a la muerte, digamos, también era contrario a lo que decía la iglesia. Y como la iglesia era contraria al amor, entonces fue una buena campaña antirreligiosa, ¿ok? Pero la verdadera etimología, por lo menos, o sea, no se sabe, ¿eh? Bueno, no, yo creo que estas etimologías también son aproximaciones, ¿no? Porque todo siempre está en debate. Oye, me asusté, se cayó algo ahí. Ya, todo siempre está en debate hasta que llega otra persona con otros argumentos, qué sé yo, como sea. El asunto es que hay un consenso de que la palabra amor vendría, como tantas otras palabras, del indoeuropeo, ¿ok? Y vendría de la palabra ama, ¿me entienden? Y que no sería otra cosa que la voz de llamado de un niño pequeño hacia su madre. Ama, ¿ah? Eso, ¿me entienden? Y luego en Roma, digamos, se toma este concepto, se toma esta idea como una idea de un sentimiento profundo, ¿ok? Obviamente, un sentimiento entre una madre y un hijo para igualarlo a otros, en otros contextos, digamos, para dar a entender de que esto es igual que el sentimiento que hay entre una madre y un hijo, ¿ok? Y se le pone el término ahí después, ¿cierto?, indicando que es la acción de amar, ¿okay? La acción de este sentimiento de unidad entre la madre y el hijo, entonces estaría en este concepto del amor, hacer llevar a la acción, digamos, este sentimiento profundo, equiparable al de una madre con su hijo, ¿ok? Listo. Hasta ahí llega el asunto, ¿ok?
No, pues no llega hasta ahí, pues. Porque por un lado, esa era la intención de la palabra, ¿cierto? Pero por otro lado, obviamente las culturas antiguas no escogieron solamente el término ama o amor, simplemente como para entender que se trataba, lo que estábamos tratando de expresar se trataba de un sentimiento profundo, ¿me entiendes? No, po. Se escoge esta palabra también por la acción que significa pronunciar esta palabra, ¿cierto? Amá, amá, ama, amá, ¿cierto? Es un niño llamando a alguien, llamando a su mamá en este caso, ¿ok? Llamando a su mamá, llamando al vientre de donde él nació, ¿ok? Es un llamado, ¿ok? Esta voz es una voz de llamado, ¿ok? De hecho, estas mismas palabras tienen entre medio, ¿cierto? La base, ¿no? La raíz lingüística, no sé cómo se dice, llamado, ya amado, ¿ah? O llamar, ya amar, ¿me entienden? Que viene también de clamar, que también tiene amar, ¿me entienden? Clamar, ¿me entienden? O clamore, que es llamar a viva voz, llamar, clamar, ¿me entienden? ¿Ah? Gritar el nombre de alguien. Ah, ya. Aquí se nos está empezando a complicar el asunto. Muy bien. Pero hay una cosita que se nos está quedando atrás y creo que es importante también mencionarla, de que, por ejemplo, en la mitología clásica, ¿okay? En Roma, en Grecia y también en Egipto existían diosas del amor, ¿me entienden? Pero eso también es una mala interpretación, ¿okay? Que los arqueólogos aclaran, pero obviamente no se publicita la aclaración, ¿me entienden? O sea, cuando hablamos de Isis, cuando hablamos de Venus, cuando hablamos de Afrodita, no estamos hablando de diosas del amor. En ningún momento aparece una inscripción diciendo esta es la diosa del amor, ¿me entienden? En ningún momento ha aparecido algo como eso. Lo que sí aparece es que son diosas del erotismo y la sensualidad, así como otras diosas femeninas y masculinas también, ¿ok? Eran dioses del amor sensual, lo que entendemos por amor sensual, amor erótico, amor sensual, ¿me entienden? Todo este caminito que mencionábamos, ¿cierto? Que después lleva a un sentimiento más profundo, pero que en una primera instancia es simplemente un deseo. Pero en Egipto, por lo menos, había una diosa del amor, la diosa Hathor, ¿ok? Que era más vieja, su culto es más antiguo que el culto a Isis, ¿ok? O sea, antes de que aparecieran, y obviamente el culto egipcio a Isis es más antiguo que el culto de las diosas clásicas, de Afrodita y de Venus. Entonces, esta diosa vieja, la diosa Hathor, que era representada a veces como una vaca, y esto no era mal visto, sino que todo lo contrario, o sea, lo dijimos, lo hemos conversado en algunas oportunidades, ¿cierto? Que en el mundo antiguo, cuando se hablaba de un ser celestial, la vaca o el toro representaban eso, representaban a los seres celestiales, a los angelitos, a los ángeles, ¿me entienden? Lo que entendemos ahora por angelito no eran con una guagüita con alitas, ¿cierto? A poto pelado, al estilo Cupido. Eran estos híbridos, pues estas vacas aladas o estos toros alados a veces que representaban ciertos seres celestiales, ángeles, ¿me entiendes? Entonces, que se le representara a esta diosa como una vaca no era un insulto, pues era estar diciendo de que era un ser celestial maravilloso, ¿me entiendes? La diosa Hathor. Ahora, esta diosa está vinculada, obviamente, también un poco a la maternidad, ¿ok? Pero también está vinculada
a la muerte. Entonces aquí empezamos a ver algo raro, ¿cierto? De que en la antigüedad, y no solamente esta diosa, sino que otras diosas antiguas como esta, ¿cierto? Como Inanna o Ishtar, ¿cierto? Muchas veces también tienen esta dualidad de ser diosas del amor, pero al mismo tiempo ser diosas de la muerte o de la guerra, o no de la guerra, así como estar hablando así como Marte, ¿me entienden? O Ares, no, sino que de la batalla, y más que nada del final de la batalla, es decir, del campo santo, del campo de muerte, ¿me entienden? ¿Me entienden? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta diosa del amor, esta diosa madre, entre comillas, ¿cierto? Lo que hace es ayudar a trasladar algo desde un plano hacia el otro, ¿ok? Y en ese trasladar algo está presente la fuerza del amor, ¿me entienden? Por eso les decía de que esta idea de que la voz, de que la palabra, ¿cierto?, venga de la voz ya clamante, digamos, de un niño llamando a su madre, no era coincidencia, digamos. No era coincidencia que se haya escogido no solamente por el afecto profundo que hay entre una madre y un hijo, sino que también por el acto que hacía el niño al pronunciar esa palabra, ¿okay? Que era un llamado, ¿okay? Y entonces tenemos que este llamado, este amor, es la fuerza que se necesita para trasladar una esencia desde una dimensión, ¿cierto? O de un plano de realidad a otro, ¿ok? Es decir, desde el otro lado, ¿cierto? Atraemos una esencia a nuestro mundo y ocurre un nacimiento, ¿ok? Pero al mismo tiempo, al momento de morir, ocurre el mismo proceso, ocurre este llamado, esta vez desde el otro lado, ¿cierto? De vuelta, se lleva de vuelta esta esencia, con la misma fuerza, con el mismo poder. Esto te lo dejan claro, te lo están señalando claramente, que en estos cultos duales, digamos, de diosas del amor, que tienen que ver con la maternidad, pero que tienen que ver también con la muerte, con esta diosa que se lleva amablemente el alma de los muertos hacia el otro lado, ¿ok? Es la misma fuerza, ¿ah? Es un llamado, ¿ah? La fuerza de llamar, ¿ok? Ya. Entonces, eso es el amor. Simplemente es un llamado y tú respondes. Bueno, veamos un poco cuál es la connotación de ese llamado, de ese proceso. ¿Me entiendes? Si es tan simple o no. Y aquí hay que entrar a picar en un terreno que yo quería hacer un video. Se lo voy a comentar para que vean de repente las ideas que tengo, porque como me complica hablar de estas cuestiones, de repente no hay cómo plantearlo, digamos, ¿me entiendes? Entonces se me estaba ocurriendo, y de hecho lo estaba haciendo, un video donde unos tipos que están creando una supercomputadora, sí, me volé, me estaba haciendo como un cómic, se ponían en contacto con un ángel caído, ¿ah? De hecho el ángel caído, el cole flecha, el más, ¿me entienden? Y le empezaban a hacer preguntas y ahí respondía este ángel caído. Entonces yo ahí le ponía color, ahí le ponía efecto de voz y todo el asunto. Pero no sé, consideré que podía ser como muy burdo y también muy contraproducente poner, cierto, al ángel caído explicando estos temas. Por eso les digo yo de que cuando se habla de estas cuestiones es complicado, ¿me entienden? Y por eso mismo había puesto la idea de Lucifer hablando de este asunto, digamos, porque
para poner un contexto de una entidad así amoral, ¿me entienden? Para poder hablar más libremente. Entonces después, no, y no fui yo, esta es la entrevista de Lucifer, no era yo, no me echen la culpa a mí. Bueno, ya, el asunto es que soy bueno para darme vuelta. El asunto es que cuando tú llamas algo y ese algo responde, llega a ti. ¿Mm? Por ejemplo, tú tienes una mascota, ¿cierto? Y tú tienes una voz para llamar a tu mascota. De hecho, las especies domésticas tienen distintas voces para llamarla, ¿me entienden? Los equinos responden, qué sé yo, muchas veces a silbido. Los gatos responden a un cuchito, 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 ¿me entienden? Cuchito, cuchito, cuchito. A un sonido específico, ¿cierto? Los perros también responden a un silbido, pero también responden muchas veces, los animales responden a su nombre, a la verbalización de su nombre, ¿ok? Y obviamente pasa lo mismo con las personas, ¿ok? En Pequeño César y varias veces también aquí en el canal, ¿cierto? Yo he insinuado la importancia que tiene el nombre. Una vez me lo preguntaban por ahí, hace tiempo atrás un amigo del canal me lo preguntaba por el tema que le llamó la atención, que le da ahí importancia al asunto en Pequeño César, ¿ok? Y me preguntaba qué había ahí de fondo. Entonces, obviamente, en ese momento no estaba como para responderle así a través de un comentario nomás, pues hacer la media Biblia que iba a tener que escribirle. Pero obviamente ahí hay un acto mágico que tiene importancia. Nos colocan un nombre cuando nacemos, nos bautizan, ¿ah? Somos bautizados, ¿ok? Nos colocan un nombre, se nos adhiere nuestra existencia a una verbalización, ¿cierto? De una palabra, ¿ok? Y con ese nombre pueden otras personas crear actos mágicos con nosotros que nosotros no consideramos como un acto mágico, que es, por ejemplo, llamarnos a distancia, ¿me entienden? Y que nosotros respondamos, o ordenarnos cosas a través de nuestro nombre, ¿me entienden? Entonces, cuando alguien conoce nuestro nombre ya adquiere un poquito de poder con respecto a nosotros, nos puede utilizar un poquito a través de nuestro nombre. ¿Ah? Oye, fulano de tal, anda a buscarme tal cosa, ¿ok? No se lo están pidiendo a otra persona, nos están indicando a nosotros, ¿ok? Y eso tiene un poder. Por eso es que nosotros también le damos tanta importancia en lo social cuando conocemos a una persona, que es lo primero que le preguntamos, ¿cómo se llama usted? ¿Me entienden? Inmediatamente buscamos saber ese misterio, ¿cierto? Del nombre de la persona, ¿ok? Pero buscando por ahí entre las bibliotecas prohibidas, se hace la separación, ¿cierto? En el mundo esotérico muchas veces del nombre que se nos da, que es un nombre que sirve para esta vida, para la vida que tenemos ahora. Nuestro nombre nos acompaña por esta vida, pero no es nuestro verdadero nombre, ¿ok? Claro, porque ahí hay una cosa absolutamente distinta. Y ahí está el tema, por ejemplo, de que muchas veces las personas religiosas se vuelven un problema, el nombre de Dios. Vea usted en YouTube, en Internet, cuántas polémicas, cuántas discusiones, cuántos videos hay explicando cuál es el verdadero nombre de Dios, ¿ok? Y bueno, los cabalistas, ¿cierto?, muchas veces explican de que esta cuestión de que en la Biblia aparezcan tantos nombres de Dios se debe a que simplemente esos nombres representan una personalidad de Dios, ¿ok? Una vez hablábamos ahí de uno de esos nombres que en realidad representaba incluso a la muerte, ¿ok? El nombre Reshef, ¿ok? Que obviamente en las Biblias traducidas no aparece el término, aparece en las Biblias originales, digamos.
y que era una versión de un ángel caído, ¿cierto? Relacionado con la muerte, un ángel de la muerte, ¿me entiendes? ¿Cómo puedes llamar a Dios de esa manera? Claro, según lo que explican estos cabalistas, ¿cierto? Estos nombres simplemente no son el verdadero nombre de Dios, pero sí reflejan, sí son el nombre de una personalidad de Dios. ¿Ok? Y cuando hablan, los mismos cabalistas, cuando hablan acerca del nombre de Dios, ¿cierto? Del tetragamatrón, que tampoco vendría siendo el verdadero nombre de Dios, digamos, porque ese se habría perdido en el tiempo, digamos, en la pronunciación, digamos, ¿ok? Por ahí en algunos de esos videos también cortos que compartí algunos artículos de algunas cositas que se han ido encontrando, ¿cierto? Algunos escritos antiguos con la forma original, como se escribía el tetragamatrón, y que no eran 4 letras, pues eran 3 letras nomás, ¿ok? En fin, como sea, como les digo, a mí esas discusiones sirven para un poco para complementar, pero no para tomárselo tampoco tan en serio. Bueno, el asunto es que los mismos cabalistas dicen que hoy en día no existe. Hubo un tiempo en que la casta sacerdotal judía tenía el conocimiento de cómo se pronunciaba realmente el nombre de Dios, pero que obviamente no ocupaban esa pronunciación, solo la ocupaban bajo ciertos aspectos rituales. Pero que aún así estas personas decían, por ejemplo, dentro de la tradición cabalista, está la idea de que Moisés, los milagros, entre comillas, que se relacionan por ejemplo, al Éxodo, el tema de abrir las aguas, lo habría hecho con el poder del tetragamatrón, con el poder del nombre de Dios. Habría abierto las aguas del mar y hecho otras cosas, cosas espectaculares, ¿ok? Dando a entender de que obviamente el nombre de Dios tiene mucho poder. Tiene poder curativo, tiene poder, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero aún así sigue siendo simplemente una denominación para un cierto aspecto de Dios. ¿Ok? Para un aspecto a lo mejor poderoso en este caso. ¿Me entiendes? O, en fin, hay otros ejemplos también donde en la tradición cabalista y se ocupa el nombre de Dios también con motivos militares incluso. Ok. Aquí yo creo que lo importante es que aquí se ve esta cosa de que existe un verdadero nombre y que es el original, y que todas las cosas tienen un verdadero nombre, ¿ok? Todos los seres vivos tienen un verdadero nombre, ¿me entienden? A los caballos les llamamos caballos, pero el animal en sí tiene un verdadero nombre que desconocemos, ¿ok? Entonces, pero cuando hablamos de un verdadero nombre, estamos hablando de una palabra, de un nombre así, Jaimito, ¿me entienden? ¿Será eso? Bueno, no, no. Se habla de un nombre, ¿cierto? Se habla de un verdadero nombre, ¿ok? Pero en realidad lo que se está planteando en ese asunto es que es un sonido, una vibración original que va en relación con toda la esencia de este ser, ¿ok? Es decir, cada uno de nosotros tiene un sonido, una vibración original a la que estamos conectados y que nos representa, y no solamente nos representa, sino que somos esa vibración original, ¿me entiendes? Y la verbalización de esa vibración es nuestro verdadero nombre, ¿ok? Esto también se ve un poco en la magia, en los actos mágicos, por ejemplo, en las invocaciones, es decir, llamar a una entidad espiritual a través de la vocalización de su nombre, invocarla, ¿ok? Y a través de la vocalización de su nombre, tú logras que esa entidad que tú estás invocando aparezca, se materialice o se manifieste en donde tú estás, ¿ok? Y al mismo tiempo, por ejemplo, me llama la atención en el caso, por ejemplo, de las personas poseídas,
y los exorcismos, ¿ok? En donde muchas veces en los ritos de exorcismo, sobre todo en el católico, el sacerdote lo que busca para finalizar, digamos, para sellar, para terminar el exorcismo, porque un exorcismo puede durar meses o puede durar años, ¿me entiendes? En donde la persona se manifiesta con cosas sobrenaturales, hay toda una lucha ahí, ¿cierto? Y después la persona se calma, pero la persona sigue con la entidad dentro de su cuerpo. Obviamente estamos hablando de forma general, pues, o sea, si usted no cree en estas cosas, lo mismo de siempre, da lo mismo, ¿me entienden? El tema son los procesos y todo ese asunto, en fin. Eh, pero se busca, ¿cierto?, de que la entidad pronuncie su nombre, ¿cierto?, de forma voluntaria. Y al pronunciar su nombre, el sacerdote tiene la posibilidad de llamarlo fuera de ese cuerpo y mandarlo a la cresta. ¿Me entienden? Así se termina un exorcismo, o a veces, qué sé yo, el proceso termina mal, como lo que sale en la película El Exorcista, la original, ¿cierto? Donde la entidad pasa de un cuerpo hacia otro de mala manera, sale de una persona y posee a otra. Esto también ocurre en el mundo chamánico, por eso también el mundo chamánico tiene muchos peligros, muchos peligros. Y jugar con este tipo de cosas también tiene todos esos peligros. Y después, qué sé yo, usted está presente en ese momento, sí, inocentemente, y la entidad queda dentro suyo y sin saber el nombre de la entidad vaya a sacarla de ahí. No se puede, no se puede. El otro día vi con mi señora la versión de ahora que está del Exorcista, de la continuación del Exorcista. Mala la película, malísima, malísima, malísima. Y ahí yo le explicaba a mi señora, esta cuestión penca, porque el exorcismo no finalizó, ¿me entiendes? Jamás se habló del nombre de la supuesta entidad que estaba ahí en la película, poseyendo a dos niñas, qué sé yo. Y así que no hay conclusión, aquí no hay ninguna base esotérica, es un chiste la cuestión, ¿me entiendes? Tiene que lograrse este objetivo, ¿ok? Por lo tanto, el nombre es muy importante, tiene ese poder de llamar algo o de sacar, incluso de sacar algo, en el caso de los exorcismos y las invocaciones, ¿ok? Entonces, de manera similar, ¿cierto?, nosotros también tenemos un verdadero nombre, que como les digo, no es pronunciar una palabra, qué sé yo, Roberto, ¿me entienden? Ese nombre nos sirve en esta vida y nos representa. Nuestro nombre que tenemos en esta vida tiene unas ciertas características que es como un resumen de nuestra vida, ¿ok? Yo sé que es loco decirlo así, pero es así. Esto se pierde obviamente con los padres que no le dan la importancia del bautismo a sus hijos, pues estos padres que buscan nombres de actores de telenovela o porque eligen un nombre porque les pareció bonito. Ahí obviamente se pierde la importancia del nombre. Esto también es un acto íntimo, donde esto se produce cuando los padres, ¿cierto? Son los padres los que bautizan en esta vida, y ellos, si no se toman la importancia en el asunto, esto no tiene sentido. Bueno, entonces, ¿qué pasa con nuestro verdadero nombre? Nadie lo conoce y nosotros tampoco, lo olvidamos, ¿ok? No sé si será eso de forma voluntaria, no sé si será que no tenemos la capacidad de recordar, o se nos impone un olvido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque imagínense qué pasaría si nosotros recordáramos nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera vibración, nuestro verdadero nombre, ¿ok? Podríamos invocarnos a voluntad. Nos transformaríamos en un 13, ¿ok? Si me entienden. Es decir, en una entidad capaz de estar donde quiere y viajar. Incluso no solamente dentro de esta realidad, sino que también en otras realidades, ¿ok?
seríamos una existencia libre. ¿Ok? El conocer nuestra esencia, el conocer nuestro verdadero nombre, nos entrega esa libertad. Se supone, por lo menos dentro de lo que está dentro de lo que está en la literatura esotérica. ¿Ok? Ahora bien, este asunto no es tan sencillo. Y aquí viene el concepto principal, creo yo, el concepto mágico principal de esta cuestión, y es que cuando hablamos del verdadero nombre, ¿cierto? ¿Ok? Olvídese del nombre que usted tiene ahora. Cuando hablamos de esta vibración, ¿ok? De esta vibración, esta esencia que lo representa usted, que no solamente lo representa, sino que es usted. ¿Me entienden? Porque el nombre es la existencia. ¿Ok? Y aquí viene la frase dorada, ¿cierto? Nombre y existencia son lo mismo. Nombre y existencia son lo mismo. Nombre y existencia son lo mismo. ¿Ok? Entonces, por eso que al pronunciar un nombre, un verdadero nombre, es decir, una vibración específica, se logra la invocación, porque al pronunciar esa vibración, estamos trayendo la existencia misma. ¿Me entienden? La existencia. El nombre es una existencia. ¿Ok? Por eso es que, por ejemplo, los ángeles caídos, ¿cierto? O los demonios, o en angelología, lo que sea, ¿cierto? Tenemos nombres de ángeles, ¿cierto? Y la gente se vuelve loca llamando a los angelitos, qué sé yo. Lo mismo, pues esos nombres son los nombres coloquiales, son los que tienen estas entidades. No son los verdaderos nombres. No son no es la existencia real de esas entidades. ¿Me entienden? Son nombres que sirven, al igual como dicen los cabalistas con Dios, son nombres que sirven para una cierta característica de esa esencia, así como nuestro nombre, el que tenemos actualmente, sirve para reflejar una cierta característica que predomina en nuestra vida, ¿ok? Pero no nos representa totalmente o originalmente, como una existencia original, ¿me entienden? Por eso es que el pronunciar el nombre de Dios o el nombre de una entidad poderosa, de un demonio poderoso o del cole flecha, ¿cierto? Sería terrible, porque estamos trayendo esa entidad a este plano de realidad, y obviamente son entidades, son existencias demasiado grandes, demasiado poderosas, demasiado destructivas como para traerlas a esta realidad. Por eso es prohibido nombrar el nombre de Dios y de cualquier entidad poderosa, ¿entienden? Es muy... se destruiría el mundo al tiro, ¿entienden? Imagínense lo que se puede hacer con un par de átomos, ¿cierto? De crear una bomba atómica, ¿cierto? Una reacción en cadena, ¿cierto? Todo se origina a partir de una vibración, ¿cierto? Una vibración distinta que separa, ¿cierto? Esos átomos o los une, ¿entiendes? Y se puede llegar a niveles destructivos enormes, ¿ok? De esa misma manera también nuestra verdadera vibración representa también un poder enorme. El ser humano es una entidad gigante envasada, ¿cierto? En un envase pequeñito, ¿ok? Ya. Creo que se va entendiendo el asunto, ¿cierto? Es complicado, pero creo que se logra empezar a entender. Ahora, la ciencia avala el asunto de que la materia, ¿cierto? Finalmente es energía comprimida, ¿cierto? Y en el fondo, cuando vamos a lo más pequeño, ¿cierto? Según lo que nos dice la ciencia, ¿cierto? La teoría de cuerda y todo este asunto, estamos hablando de vibraciones, ¿ok? Somos vibración. La ciencia cabalista, ¿cierto? Que tiene
la ciencia moderna, que tiene mucha influencia del cabalismo, ayuda a redondear esa idea. Nos dicen exactamente lo mismo. Ahora, si me preguntas si esto es así o no, ¿cómo lo voy a saber yo? Soy una persona común y corriente, obviamente no lo sé. Yo no puedo decir si la ciencia está correcta, si los cabalistas están en lo correcto o no. Pero si el río suena es porque piedras trae. ¿Ok? Y de hecho el tema de la vibración y de que estemos afinados en una nota en particular, eso es un hecho y un hecho que se demuestra fácilmente. O sea, yo cuando trabajaba con mi hermano en este tema de la música, de la amplificación, muchas veces vimos como con ciertas notas, incluso en los ensayos de música se ve, ¿cierto? Con una cierta nota, una silla vibra, ¿cierto? La silla está afinada en esa nota que se está tocando en ese momento. ¿Me entienden? O el vaso vibra con alguna nota. Y nosotros también vibramos con una nota, porque estamos asociados a esa nota, a esa vibración, ¿ok? Pero esa vibración también no es este concepto que decimos del verdadero nombre, ¿me entienden? También es solamente una afinación de esa vibración, de esa vibración original, que es muchísimo más compleja, porque viene de la vibración original única, viene del uno, viene de lo que sería Dios, ¿ok? Y por lo tanto, toda la existencia, ¿cierto? Recordemos, nombre y existencia son lo mismo, ¿ok? Provendría, ¿cierto?, de esta fuente original, de esta divinidad, ¿ok? Y ahí tenemos de que cuando hablamos de amor, ¿ok? Cuando hablamos de amor, cuando hablamos del concepto de amor, este concepto siempre está ligado, ¿cierto? Como les decía ahora, hay un montón de conceptos distintos, ¿me entienden? Pero hay una idea, creo yo, que está presente siempre en los actos de amor, y es que hay un desprendimiento, ¿ok? Se dice por ahí, ¿cierto?, de que por amor fue creado el hombre, y no solamente el hombre, sino que el universo. Dios habría creado todas las cosas por amor, ¿cierto? Porque ahí hay un desprendimiento de la esencia divina, ¿ok?, que toma su propio camino. Hay un nacimiento. Hay un desprendimiento, un desapego, que provoca un nacimiento, ¿ok? Y esa esencia, ¿cierto?, que se desprende de esta otra esencia gigante, una vez que se desprende, una vez que se desapega, una vez que una vez que nace, ¿cierto?, debe ser bautizada, ¿ok? Pero obviamente a estos seres más grandes, más angelicales, no se les puede bautizar, por lo que explicábamos anteriormente, porque son esencias muy grandes, muy poderosas. Los poderosos les llamaban en la antigüedad. ¿Ok? No se les puede bautizar. Por lo tanto, todos los nombres que se les colocan a estas entidades espirituales y todo el asunto son nombres coloquiales que sirven solamente para reflejar una característica, una de las tantas características que tienen estas entidades. ¿Ok? Todo es vibración, ¿ven? Bueno, se desprende, ¿cierto?, algo desde la esencia original, ¿cierto? Es una existencia, ¿cierto? Pero esta existencia no está viva, ¿ok? Puede parecerse a la vida, ¿cierto? Puede crear a lo mejor incluso una simulación de vida, ¿cierto? Puede, no una simulación, sino que una ilusión de vida, pero no está vivo, ¿ok? No está vivo, ¿ok? Y aquí viene el asunto de que una existencia, para estar vivo, necesita encarnarse,
Y aquí es donde viene el amor, como lo conocemos nosotros. ¿Ok? Este llamado a través de un sentimiento profundo. ¿Ok? Tú llamas algo desde el otro plano y lo traes hacia acá. ¿Ok? Porque esa existencia sola no puede tener vida y busca la vida. ¿Ok? Pero ya, pero a ver, Esteban, pero estáis hablando de la vida, pero ¿qué es la vida? ¿Ah? ¿Tú puedes dar ¿tú puedes dar una idea? No puedo, no puedo. Pero puedo compartir lo que pienso, lo que creo yo, por dónde va la micro. Nuevamente, vamos a la etimología de la palabra, vida. Si buscamos la etimología de la palabra vida, nos va a salir siempre lo mismo, y aburren. Que vida viene de vitas, o de algo similar, ¿cierto? Entre griego y latín, ¿cierto? Tenía algo similar a vitas, vida, ¿me entienden? O sea, vida viene de vitas, que significa vida. Vida viene de vida. Vida significa vida. Eso no te dice nada. Como tantas otras veces, ¿cierto? Esta etimología es engañosa. Cuando usted encuentra una etimología y que le dice que su etimología significa lo mismo que la palabra, es una etimología falsa. La etimología de las palabras siempre tienen un origen, un concepto del asunto. Entonces, no encontré una etimología original o antigua de la palabra vida, pero la encontré, digamos, yéndome por el camino largo. Encontré que en muchas culturas del pasado, la palabra vida no se ocupaba como lo ocupamos nosotros para referirnos a la vida, ¿me entienden? Sino que la palabra vida la ocupaban para mencionar algo específico. De hecho, una cosa. ¿Qué cosa? El ombligo y el cordón umbilical. A eso se le llamaba vida. ¿Ok? Vida. Y no empleaban la palabra como la empleamos nosotros. La empleaban para referirse a eso. ¿Ok? Y cuando hablaban de la vida, ¿me entienden? Hablaban, ¿cierto?, del cordón umbilical. Para que, estamos hablando del mundo antiguo, ¿cierto? Muchas veces hemos explicado, ¿cierto?, de que muchas veces los conceptos eran bien básicos, ¿ok? No estaba en el tema espiritual, no estaba la sofisticación que tenemos hoy en día, ¿cierto? Hablábamos de que, por ejemplo, la palabra alma, ¿cierto?, en la Biblia no existe, porque se habla de pecho o de aliento, ¿me entienden? Lo que representaba para ellos el alma, y en este caso la vida, el ombligo, ¿me entienden? Lo que representaba para ellos la vida, el origen de la vida, ¿me entienden? Nuevamente, una conexión con lo materno, ¿ok? Una conexión con el mundo materno. Una conexión de la vida, de algo que viene del otro lado, ¿cierto? Y que se mantiene vivo, respira a través del cordón umbilical, ¿me entienden? Ahí ya se empieza a entender un poquito más el asunto. Ok, entonces la vida, ¿cierto?, está asociada a estar vivo, a respirar, ¿ok? Y la vida se inicia, el origen de la vida, ¿dónde está? Está en la madre, en la conexión que tenemos con la madre, ¿ok? Porque la madre llama a esta entidad, ¿cierto?, a esta esencia, a esta existencia, a este nombre que anda volando por ahí, lo llama a través del amor y le da vida a través de su ombligo, ¿ok? A través del cordón umbilical le da la vida a esta esencia y le da un cuerpo, obviamente, un cuerpo. ¿Y quién más lo va a dar? ¿El cuerpo se lo va a dar el padre? No, porque aquí le voy a contar un secreto, pero no se lo diga a nadie, ¿eh? Porque el mundo material, ¿ok?, el universo, ¿es masculino o es femenino? Aquí viene el secreto, ¿cierto? El mayor secreto. Le morí color. El mundo material es femenino, hombre. Femenino. ¿Ah? De hecho, la palabra materia viene de ahí, pues de madre, de mater, materia. La materia, ¿ok? Es femenino. El mundo material es femenino.
Por lo tanto, nosotros, ¿cierto? Nuestro cuerpo integral es cuerpo, mente y alma. Nuestro cuerpo físico es femenino, ¿ok? Su esencia es femenina, ¿ok? Es femenina, es esta contracción, ¿cierto? Ya lo hemos hablado, ¿cierto? De que estas dos energías, ¿cierto? Que producen las vibraciones, femenino y masculino, masculino hacia afuera, femenino hacia adentro, una contracción, algo que comprime la energía hasta convertirla en materia. El mundo material es femenino, es la fuerza femenina, ¿ok? Por lo tanto, ¿quién te va a dar un cuerpo? Si tú vienes del otro lado, eres una esencia, ¿quién te va a dar un cuerpo? La madre no te lo puede dar el padre, ¿ok? ¿Y quién te tiene que llamar? Te llama la madre, ¿ok? El amor, el llamado, tienes que recibir el llamado, tienes que recibir el amor para poder llegar y encarnarte para poder vivir, ¿ok? Y tu vida comienza con una respiración, ¿cierto? Cuando te desapegas, ¿cierto? El acto de amor, ¿cierto? Siempre relacionado a un desapego, ¿cierto? A una separación, ¿cierto? Cuando tú naces, ¿cierto? Te cortan el cordón umbilical, ¿cierto? Y tú respiras. ¿Y qué otra cosa pasa? Tu corazón comienza a latir por ti mismo. Aquí hay un pulso, y los pulsos están cuando hay una vibración que genera un pulso, ¿ok? Y allí comienza la vida, ¿ok? Y bueno, la vida, ¿cierto? Tiene otro misterio, ¿ah? que es cuál es ¿cómo es que se dice? No el destino, sino que ¿para qué es la vida? Pues, ¿cuál es la finalidad de la vida? Es otra palabra. Bueno, ya. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Ok? ¿Cuál es el sentido de tener un cuerpo y de poder respirar y tener un corazón que late, un latido que comienza, ¿cierto?, con tu nacimiento y termina con tu muerte? No sé si lo he dicho otras veces, pero bueno, si se habla del sentido de la vida, si usted le pregunta a 3 personas, las 3 personas le van a responder cosas distintas acerca de lo que es el sentido de la vida, ¿cierto? Para un científico la vida es estudiar, es conocer. Para un religioso, para un hombre, ¿cierto?, espiritual, la vida es para tener introspección espiritual, qué sé yo. La vida es para hacer el bien, no, la vida es para luchar, la vida es para pelear, es para ganarte la vida, ¿me entienden? Obviamente un general le va a decir algo como eso, o un empresario también le va a decir algo como eso, ¿cierto? La vida es para luchar, es para ganar. Pero otra persona, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. La vida es para... ¿ok? Pero indistintamente porque todas las personas dan un significado acerca del significado de la vida en concordancia a su propia vida, a lo que ellos están viviendo y a lo que la esencia en esta vida les entrega, ¿me entienden? Una persona competitiva va a entregar una versión del asunto, una persona introspectiva va a entregar otra versión, pues, pero siempre va a ser de acuerdo a la visión que tenga esa persona. Esa persona no puede meterse en el zapato del otro, ¿ok? Por esta cuestión del tercer camino, pues, de los 3 caminos y finalmente el 4º camino, ¿cierto? Esta cuestión de que las personas cuando vivimos, ¿cierto?, lo hacemos, ¿cierto?, en forma marcada de acuerdo a la arista de nuestro cuerpo que manda, digamos. Las personas donde manda el cuerpo físico, ¿cierto?, van a ser personas más consumistas, más competitivas, ¿me entienden? Más despiertas también, ¿cierto? Son personas que son fundamentales. Todos tienen su rasgo negativo y su rasgo positivo. Estas personas en algunas cosas pueden ser muy egoístas, pero también al mismo tiempo son las personas que construyen, son las personas que le dan impulso a la sociedad.
una persona, que predomina el alma, ¿cierto? Va a ser una persona más espiritual, ¿ok? Y por ende, pero no necesariamente una persona más buena, porque si, si ponemos, por ejemplo, una persona muy espiritual en un cargo público, no funciona el asunto. Tiene que ser una persona que esté ahí despierta, ahí preocupada de todas esas cosas, preocupada de todas esas cosas que las personas espirituales no se preocupan, ¿me entiendes? Y lo mismo, pues una persona que le da, que es marcadamente mental, ¿cierto? Va a tener una vida, ¿cierto? Relacionada con el ámbito técnico, científico, ¿ok? Eh, y por eso ahí, en algún momento se plantea la idea de un cuarto camino, ¿cierto? Que englobe toda esta, que llegue a un equilibrio en estas fuerzas de los cuerpos, de estos tres cuerpos, ¿cierto? O de estos tres elementos de nuestro cuerpo para poder estar en equilibrio. ¿Ok? Ya. Eh, Me perdí, po. Por estar hablando tontera, me perdí. Eh, ya. Entonces, el asunto es que el sentido independiente, el sentido de la vida, independiente de la perspectiva que uno tenga, hay un punto en común, y que es que la vida, bueno, la vida la tenemos para vivirla, me dirán algunos, sí, pues, obviamente, pues, si llegamos para simplemente vivir la vida, para tener la experiencia de vida, ¿ok? Pero esta experiencia cobra sentido, porque ahí va el asunto, el sentido de la vida, porque podemos tener una vida con un montón de experiencias, pero sin mucho sentido, ¿me entienden? Y ahí está el problema de las personas que, la mayoría de las personas que, lo que pasa ahora, ¿cierto? Que estos temas de las depresiones y todo ese asunto, ¿cierto? Porque en algún momento, ¿cierto? Se empieza a perder el sentido, por alguna razón se empieza a perder el sentido de la vida, ¿ok? Porque una persona, ¿cierto? Puede tener, a lo mejor, qué sé yo, ser exitoso en una carrera, ganar dinero, qué sé yo, pero a lo mejor está aislada. Esa persona está aislada de su grupo, está desarraigada de su familia, de su grupo social, de su entorno, ¿me entienden? Claro, va a seguir teniendo experiencias, ¿cierto? Pero no le va a encontrar a la larga no le va a encontrar mucho sentido a la vida, ¿entienden? Porque estas experiencias, ¿cierto? Se enriquecen solamente, no sacamos nada con estar a la intemperie, ¿cierto? Expuestos a los elementos de la naturaleza, y con nosotros mismos, ¿cierto? Con el tiempo vamos a perder el sentido de la vida, porque esas experiencias que podamos tener no van a tener mucho sentido. El sentido lo tenemos, el sentido de la vida se adquiere cuando compartimos estas experiencias con otras personas o existencias, ¿me entienden? Con otras existencias, ¿me entienden? Pero existencias encarnadas, ¿ok? Allí realmente tenemos una relación, y esa relación nos hace enriquecernos en experiencias. Y aquí viene el asunto, que estas experiencias, una y otra vez, ¿cierto? Ya, si usted cree en la reencarnación, ¿cierto? Las distintas experiencias de vida, ¿cierto? A través de relacionarnos con otras existencias, van moldeando nuestra vibración, van aportando características a nuestra esencia, ¿ok? Pero nuestra esencia original se mantiene igual que siempre, nuestra esencia original, pero se va nutriendo de otras experiencias y va ganando también otras características. Nos vamos haciendo más complejos, seres más complejos, ¿ok? Pero nuestra esencia natural, nuestro verdadero nombre, digamos, por decirlo así, siempre está ahí, y siempre está ahí y no cambia. ¿Por qué? Porque viene de la divinidad, y eso no cambia, ¿ok? Pero al tener contacto con otras existencias, ¿cierto? Se producen un montón de cosas, se producen un montón de experiencias que en el fondo son experiencias sensibles a través del cuerpo físico, pero que en el fondo nos llevan a un carrusel de emociones,
aquí está el tema de las sensaciones y sobre todo del mundo emotivo, ¿ok? De nuestra emotividad, nuestro recuerdo emotivo, que es finalmente el que nos acompaña incluso después de la muerte. Ahí sí hablemos de amor. Esta estupidez. ¿Me entienden? Claro, pues, es el recuerdo emotivo el que nos acompaña incluso después de la muerte. ¿Por qué? Porque ese recuerdo es el que se queda impreso el que va jugando con nuestra vibración y va adaptando nuestra vibración. Entonces, al morir, incluso podemos perder el cuerpo físico, ¿cierto? Podemos perder la mente, pero nuestra vibración sale, ¿cierto? Y se va con nosotros, ese banco, esa biblioteca de información emotiva, ¿ok? Entonces, el cuerpo y la mente finalmente son herramientas para poder ir puliendo esta experiencia emotiva que le da sentido a nuestra vida. Y aquí viene la respuesta, ¿cierto?, al tema de lo que se preguntaban los esenios. ¿Se acuerda que lo hemos mencionado otras veces? De cuál es el cuerpo que manda realmente, si el cuerpo físico, el mental o el espiritual. Bueno, dependiendo de la persona, cualquiera de los tres, pues. Si todos estamos marcados como les digo, por una línea, por uno de esos cuerpos, ¿ok? Los esenios llegaron a la conclusión de que era la mente finalmente la que controlaba al otros cuerpos. Claro, pero pensando, según las experiencias que tuvieron ellos, pensando en esta vida, ¿ok? En este plano de realidad. ¿Ok? Claro, en nuestro plano de realidad es la mente la que gobierna, por decirlo así. Pero al morir no nos llevamos nuestra mente. ¿Ok? Está toda esta información emotiva, ¿cierto? Que se va tallando en nuestra esencia original, pero que está ahí calladito, 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 calladito. Y se va con nosotros y nace nuevamente con nosotros en una nueva encarnación. Por eso es que los niños traen una esencia que es de ellos, porque traen hay una biblioteca de experiencias distintas. ¿Ok? Por ahí va un poco el tema del sentido de la vida. Obviamente este tema es muchísimo más complejo, ¿ok? Son temas que estamos hablando aquí de misterios. Empecé el video diciendo de que había que tener la humildad para saber, comprender de que no, como seres humanos, no estamos en posición para entender todo el espectro de estos misterios, ¿ok? Del misterio de la vida, del misterio del sentido de la vida, del misterio del amor, ¿me entienden? Y por eso también es bonito este camino, pero como les decía también, por eso se vuelve un zapato chino, donde finalmente si tú vas a terminar en donde mismo empezaste. Lo que me pasa como les digo, con este amigo del canal, que podemos hablar un montón de cosas, un montón de rato, pero vamos a estar dando vueltas siempre en lo mismo, ¿ok? No porque no nos interese el asunto, sino porque tenemos limitaciones como seres humanos, como les digo, ¿ok? Entonces yo no pretendo entregarle el secreto último de todo este asunto. Esto es es una idea para poder a lo mejor un poco entender un poquito este asunto, ¿ok? Eh, 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 eh. Bueno, me cansé. Ya me cansé. Me voy a ir a acostar. Obviamente vamos a seguir hablando de estas cosas más adelante. Eh, Como les digo, yo no tenía mucho interés. Yo sé que siempre lo digo que no pensaba hablar de esto, pero es verdad, es verdad. Y así que cualquier cosa, eh, si no le gustó el asunto, yo les doy el teléfono de mi amigo para que le haga los reclamos a él, porque de él fue la idea de empezar a compartir estas cuestiones. ¿Ok? Como les digo, hay más cosas que obviamente se me olvidan en mi cabeza de pollo, pero obviamente ya las vamos a ir hablando después. Eh, eh, Eso, el
Bueno, si alguien se lo pregunta, el paseíto de las imágenes estas son de la reserva Curiñanco, eh, cerca de Valdivia, ¿ok? Por la costa, ¿cierto? Por Valdivia, tomando por la costa, pasando por Niebla, y un poquito más al norte, y al llegar al final del camino, justamente donde termina el camino, ahí está la reserva de Curiñanco, y el recorrido, digamos, es todo lo que aparece ahí en esta cuestión. No lo voy a cortar para si es que si alguien quiere seguir disfrutando del asunto, y eso, pero como les digo, me cansé. Eh, me faltó hacer una conclusión, pues si soy penca, Esteban. Conclusión. El amor entonces sería un llamado, o estaría relacionado, ¿cierto? Porque estamos hablando aquí de un misterio, pues, de algo que no va más allá de nuestra comprensión, pues. Pero veamos, cierto, lo que tiene relación con este asunto, según como lo vimos, tendría relación, cierto, con un llamado. Pero un llamado de qué? Un llamado de esta esencia, cierto, esta vibración primigenia, cierto, o esta existencia primordial, cierto, que se trasladaría, cierto, respondería a este llamado para encarnarse o desencarnarse, ¿ok? Por lo tanto, también el concepto del amor tendría directa relación con la vida, ¿ok? Con la vida y la preservación de la vida, ¿ok? Entonces, para preservar la vida en el tiempo se necesitaría entonces estar en concordancia con esta vibración, con esta esencia, ¿ok? El amor también tiene que ver entonces con un equilibrio, un orden, o una justicia, ¿cierto? Eso también lo podemos ver más adelante. Eh, pero que permite un equilibrio y una paz, que a la vez permiten la permanencia de la vida, ¿ok? Entonces, cuando estamos en presencia de un desequilibrio, algo que rompe este orden, este equilibrio, ¿cierto? La vida misma comienza a perder sentido, la realidad comienza a perder sentido, ¿cierto? Y nos comenzamos a alejar del amor, ¿ok? Entonces, claro, amor se puede definir de un montón de maneras, pero finalmente todos entendemos, creo yo que existe un orden, insisto en eso, un equilibrio que nos permite mantener la paz suficiente que necesitamos para darle un sentido a la vida, para que la vida sea productiva, para que no sea simplemente una experiencia vacía, que no deja marca ni huella en nuestra existencia primordial. ¿Me entienden? Así nuestra existencia se va llenando de experiencias que finalmente cambian, alteran nuestra propia existencia. ¿Ok? Ahí se crean fenómenos físicos distintos, olores, temperaturas, pulsos, vibraciones, en fin, sonidos, en fin, todo tiene relación con este tema. Pero me estaba acordando con relación al tema de darle un sentido a la vida, y de que la vida adquiere sentido cuando compartimos nuestras acciones, ¿cierto? Porque hasta las personas que cometen crímenes necesitan
a veces hay casos de gente que ha cometido crímenes, ¿cierto? Estafas u otros crímenes y no son encontrados, ¿cierto? Y estas personas muchas veces con el tiempo ellos mismos van dejando pistas, ¿ok? No para que lo encuentren, pues ellos no desean ser encontrados, no desean tener un castigo, pero sí desean que se les atribuya lo que hicieron. O sea, incluso en estas personas hay un instinto de compartir su vida, compartir lo que hicieron, ¿me entienden? Y me recuerdo otra cosa que se me estaba olvidando, que una cuestión que sale en el villancico de Navidad o cuento de Navidad, este cuento de Charles Dickens, donde el primer fantasma que visita a Mr. Scrooge, el fantasma de su colega, le explica, ¿cierto?, de que las almas en pena buscan afanosamente poder relacionarse con otras personas, ¿ah? Poder compartir nuevamente, pero no pueden, ¿cierto?, porque fueron egoístas en la vida y ahí quedó algo, un saldo al debe. Y después, como ánima en pena, buscan resarcir lo que no hicieron en vida, que es simplemente compenetrarse con los demás, compartir tu vida con los demás, y no pueden, y por eso se quedan en ese limbo, ¿cierto?, de fantasmas. En el fondo, volvemos a la misma idea, la idea de que la vida, ¿cierto?, necesita ciertos factores para poder ser mantenida, digamos, factores biológicos, qué sé yo, lo que sea, ¿ok? Obviamente hay cosas factores que terminan con la vida, pero para que la vida tenga sentido, eso es otra cosa, ¿cierto? Y tiene que ver con este asunto finalmente de compartir nuestra existencia con otras existencias, con otros verdaderos nombres o nombres originales, ¿cierto? Esta otra forma de ver esta cuestión, porque solo de esa manera estas existencias tienen una experiencia real que le da sentido a este fenómeno de la vida, ¿cierto? De llegar a encarnar esta esencia. Ahora bien, esta esencia que tenemos todos será masculina o femenina, ¿cierto? Porque esa es una discusión constante, ¿ok? Están los cultos, ¿cierto?, a las divinidades femeninas, ¿cierto?, casi siempre asociadas a la tierra, aunque hay excepciones, y los cultos, ¿cierto?, a los dioses masculinos, ¿cierto?, a los padres, ¿cierto?, a los padres divinos que están en el cielo, ¿ok? Tierra y cielo, ¿ok? Siempre ese concepto constantemente en las religiones y también en las monarquías sagradas, el rey, ¿cierto?, como intermediario del cielo y la tierra, ¿ok? Esta dualidad espiritual femenina y masculina. Entonces, pero nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero nombre, que proviene a su vez de una esencia gigante, ¿cierto?, también original, una vibración original, ¿será femenina o masculina? Ninguna de las dos, pues, ¿ah? Porque esto no tiene que ver con eso, pues. Ya lo vimos, ¿cierto? La materia, el mundo material es femenino, ¿cierto? El mundo celestial, ¿cierto?, es masculino, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, iba a decir Cronos, no, pues el otro dios del cielo de los griegos, se me olvidó, lo voy a colocar, lo voy a escribir por ahí. La bóveda celeste, ¿cierto?, que en donde viven estos padres celestiales, que están relacionados también con la luz y con la mente, ¿ok? Nuevamente, cuerpo, mente y alma. Entonces, el alma no tendría que ver con esta dualidad masculina-femenina, ¿ok? Y aquí vendría también la respuesta, no sé si lo dije, se me olvidó ya, de la discusión también de
cuál de estos tres cuerpos es finalmente el que gobierna a los demás, y que los esenios decían que era la mente el que gobernaba a los otros cuerpos. Claro, eso funciona, pero dentro de esta realidad, dentro de esta vida, ¿ok? Pero lo único que trasciende, digamos, al tiempo, al espacio y a todas estas limitantes es nuestro verdadero nombre, nuestra esencia original, que proviene a su vez de una esencia mayor, ¿me entienden? Por lo tanto, el cuerpo físico y la mente vendrían siendo herramientas para que este cuerpo original, esta vibración original, pueda vivir, pueda tener experiencias. Es decir, la mente también está al servicio del alma y no al revés. ¿Okay? Claro, el alma dentro de nuestra vida material que tenemos acá, ¿cierto? En esta realidad, el alma no gobierna la mente, pero la mente al servicio de que esa alma tenga esas experiencias que necesita tener. Lo mismo sucede con el cuerpo físico, ¿ok? Por lo tanto, el alma que está relacionada también, ¿cierto?, con el mundo de las emociones, ¿cierto? El cuerpo físico está relacionado con el mundo material y las experiencias físicas. La mente obviamente está relacionado con las experiencias mentales, ¿cierto? Y el alma está relacionada con las experiencias emocionales, ¿ok? Entonces tendríamos ahí cerrando la idea, ¿cierto? Es nuevamente esta biblioteca de emociones que se va adhiriendo a nuestra esencia original. Ahora, otra gran pregunta que aparece en esta cuestión y que me la ha hecho muchas veces mi amigo y que yo no se la puedo responder es finalmente, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es el objetivo de todo este proceso amoroso que tiene que ver con la fuerza y la esencia del amor? No puedo responder eso, tampoco no sé, no sabría. En ese caso me declaro absolutamente incompetente, porque ahí hay cosas que van más allá de lo que puedo yo ver en esta cuestión, porque el objetivo, digamos, final de que todas estas esencias espirituales tengan esta encarnación, esta experiencia encarnada, puede ser algo relacionado a lo mejor no tanto con nosotros, sino que con a lo mejor el provecho de todo esto lo sacan o lo quieren sacar y administrar a lo mejor otras conciencias, ¿cierto? Y ahí entramos el tema nuevamente del demiurgo y de todo esta sociedad, este organismo, ¿cierto? Esta telaraña administrativa que es muy agresiva con el ser humano, no es amorosa para nada. Y la pregunta debe ser, bueno, ¿por qué no se crea un sistema más amoroso? Un sistema donde las personas puedan desarrollar una vida más plena, una vida más saludable, una vida donde podamos alimentarnos de forma saludable, podamos compartir con nuestros seres queridos de buena manera. Pero no, tenemos toda esta vida estresante, llena de obligaciones y deberes. Les dije que cuando se habla de cosas espirituales, el tema de la política cotidiana comienza a quedar atrás, ¿okay? Y nos entretienen a la vez con un montón de pantallitas artificiales, reemplazando nuestro amor, ¿cierto? Reemplazando este equilibrio y esta fuerza de unión entre las personas que tienen nuestra misma vibración, digamos, una vibración cercana a nosotros, nuestros familiares más cercanos. Los comenzamos a reemplazar ahora por pantallitas. Antes serían revistas, diarios, qué sé yo. A través de estos ejemplos, creo yo, que se logra percibir una diferencia entre lo que es estar en un estado de amor y lo que no. ¿Ah? Todo lo que no esté en concordancia con esta vibración, con estas cosas, va a ser contrario primero a la vida, ¿me entienden? Cuando hay una guerra y literalmente te matan, ¿ok? O te matan de hambre, qué sé yo. Ya, primero, básicamente contrario a la vida, pero luego también contrario a
a una vida plena, ¿me entienden? A una vida con sentido, ¿me entienden? Y en eso el sistema que tenemos ahora, ¿cierto? De cualquier tipo de gobierno, porque todos los gobiernos, todos los sistemas de gobierno que existen hoy día viven en ausencia del amor. Se perdió el amor, se descabezó el amor, porque el que estaba encargado de comenzar, ¿cierto? El circuito, digamos, de este tema, se eliminó la cabeza amorosa del gobierno. Ahora estamos en un desgobierno, ¿cierto? En donde todos los sistemas de gobierno se pelean simplemente la administración de los bienes materiales. La monarquía, ¿cierto? Insisto en eso. La monarquía sagrada no se trataba de eso, no se trataba de simplemente, era importante, pero no se trataba de simplemente de los bienes materiales, ¿ok? Eso, pasa el tren ahora, todos pasan ahora. Ya, ahora con respecto a esa cuestión de la monarquía y todo el asunto que tiene que ver con un sistema amoroso, ¿me entienden? Donde el rey emanaba su amor hacia sus súbditos y los protegía para que pudieran tener una vida plena, que no es lo mismo que tener una vida acomodada, digamos, ¿ok? No es lo mismo. Bueno, volver a un sistema de esto hoy en día sería peligroso, eso traería violencia, pero creo que es sano conversar de estos temas, ir conversando, ir planteando cosas, por lo menos lo que trato de hacer yo, de marcar un poquito la diferencia de lo que vivimos ahora y lo que en algún momento se vivió, ¿me entienden? Entender de que la monarquía actual no tiene nada que ver con lo que significaba una monarquía sagrada, pero eso lo vamos a ir viendo también más adelante con calma. Pero solamente me quedo con eso, con que por lo menos que se vaya avanzando pasito a pasito, por lo menos en conversar estas cosas. Ya tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, acá en Sudamérica. En Brasil varias veces se ha hablado de volver a la monarquía, de volver al imperio brasileño. Bueno, eso tiene sus pros y sus contras también, pero por lo menos en Brasil está la idea, ¿me entienden? Aún está como un recuerdo de que la monarquía tenía cierto, algunas cosas que eran mejores de lo que hay ahora. Y también en Centroamérica ya, por ejemplo, Bukele también está pensando, o no pensando, pero sí ha dicho en algunos discursos esta idea de hacer que Centroamérica sea un solo país, ¿entienden? Buscando formas de ir borrando estos límites estúpidos que nos heredaron estos líderes masones, ¿ok? Bueno, eso se verá con el tiempo, pero insisto que es bueno que se comience a hablar de este tipo de cosas. Pero yo creo que cualquier unión también idealmente se debería volver en algún momento a una monarquía sagrada. ¿Okay? Empezando por los países hispanos también, que deberían eliminar la masonería que está enquistada en su monarquía y colocar en el trono una monarquía de verdad. Bueno, ¿quién soy yo para criticar otras cosas? Pero yo hablo desde el punto de vista de lo que veo en estos conceptos, ¿ok? Eso, finalmente, si me lo permiten, yo sé que muchas veces he dicho que soy ateo, pero al hablar de este tema del amor y de todo lo que ya dijimos, no me puede dejar de pasar por la cabeza de que esta esencia, esta vibración, este nombre original, ¿cierto? Este nombre verdadero, tendría que ver con lo que a lo mejor en el mundo cristiano, bueno, todo el mundo antiguo, se entendía por Dios, ¿me entienden? Entonces, si los procesos amorosos tienen que ver con esta esencia o parte de esta esencia que viene y se encarna, creo que a lo mejor estamos hablando de una esencia divina, que finalmente es la que es llamada a esta realidad en estos procesos de amor y que luego vuelve
a su origen también a través de un proceso, o debería volver, a lo mejor también hay obstáculos, pero debería volver, ¿cierto?, a su esencia original con una mayor experiencia, con un mensaje. A lo mejor nos convertimos al morir en verdaderos ángeles, ¿cierto?, mensajeros que volvemos al origen, con una carga de información emotiva en nuestra esencia. Qué sé yo, a lo mejor esa es la finalidad, digamos, de todo este proceso, como dijimos antes. Pero si es así, ¿okay?, si esta esencia tiene que ver con la divinidad, entonces podríamos finalmente, después de toda esta larga vuelta, miren la tontera, a lo mejor insinuar, ¿cierto?, de que esta esencia amorosa tal vez, ¿cierto?, sea la representación de Dios. Y si es así, bueno, el Maestro Jesús no estaría equivocado al decir de que somos todos hijos de Dios, ¿ok? Y si es así, esta esencia en equilibrio vendría a representar lo divino y la divinidad en nosotros. Es decir, le doy vuelta a la cuestión, no lo quiero decir, pero sí, vas a tener que decirlo al final, que este cliché que se dice muchas veces en el mundo antiguo, o por lo menos en este proceso, esta forma de ver el asunto, tendría toda la razón en repetir lo que tantas veces hemos escuchado, pero no le tomamos a lo mejor el peso de que amor y Dios vendrían haciendo lo mismo. Existencia y nombre, así como existencia y nombre son lo mismo, amor y Dios también serían lo mismo. Por lo tanto, toda existencia tendría un origen amoroso, y por lo tanto la existencia, al encarnarse en este mundo, ¿cierto?, en este mundo material, también tendrían una esencia amorosa que está batallando en este mundo imperfecto, pero que nos sirve para relacionarnos con otras esencias. Gracias, esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien, cuídense mucho y que tengan mucho amor. Take a little time, a little time.
mejor. Estamos solitos. Ya, chao.